Qué bonita alabanza, ¿verdad, hermanos? Amén. Mas el Amén. Dios de toda gracia, a Él sea la gloria, la honra, el imperio. Amén. Quiero presentarles a nuestro predicador del día de hoy. Tal vez para muchos de ustedes no necesita presentación, ¿verdad? Pero tenemos gente nueva en la congregación que a lo mejor no conoce al doctor Gerardo Alfaro. Tengo el privilegio de ser su amigo por muchos años y me sigue a todas partes donde voy también. Allá en Guadalajara tuve el privilegio de tenerlo como conferencista muchas veces en aniversarios, campamentos, igual que a Alma también, ¿verdad? Y la verdad que es un placer escucharte siempre, leerte también, porque me gustan los libros que escribe. Y pues que el Señor siga bendiciendo tu ministerio, Gerardo. Vamos a orar por ti, Gerardo. Sí, gracias. Padre, queremos darte gloria y honra por la vida de los Alfaro, en especial en este momento de Gerardo. Queremos pedirte que tú lo uses grandemente, Padre Santo. Que, Señor, tú puedas usarlo en medio de nosotros, que tu palabra sea predicada con toda la libertad que tu Santo Espíritu da. Gracias por su vida. Cuídale, Señor, y prepara nuestros oídos y nuestros corazones para saber qué quieres para nosotros. Sí, Señor. Bendíganos, pues, Dios, por Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias, Pastor Ricardo. Qué bendición, hermanos, estar con ustedes. El tiempo vuela increíblemente y han sido casi 20 años fuera de la iglesia. Imagínense. De ahí que es un gusto verlos, algunos, por supuesto, medio verlos porque con la máscara puesta no los reconozco. Algunos han crecido para arriba y para los lados. Algunos otros simplemente no los conozco porque son nuevos. Gerardo Alfaro, para servirles, hermanos, una bendición poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Siempre es un gozo hacerlo porque al fin de cuentas, como los evangélicos afirmamos, sostenemos, mantenemos, lo que nos cambia, lo que nos potencia, lo que nos ayuda a seguir adelante en medios difíciles es la palabra del Señor. Es ese misterioso trabajo de la palabra del Señor en el corazón y en la mente de todos aquellos que se dicen ser discípulos del Señor Jesucristo. Y ustedes han estado estudiando junto con el pastor Enríquez el Evangelio de Marcos. Un evangelio importantísimo precisamente porque en este evangelio el propósito del evangelio no es otro sino animar, fortalecer, motivar a una iglesia que se encuentra en circunstancias sumamente difíciles. La persecución se ha desatado. Algunos de los expertos sobre el evangelio de Marcos nos dicen que el evangelio fue escrito, si no un poquito después de la destrucción de Jerusalén, fue un poquito antes de la destrucción de Jerusalén. La iglesia estaba siendo perseguida, había tribulación enorme, había sufrimiento enorme, algunos no entendían, y el Señor manda que su espíritu dirija para que se escriba el evangelio de Marcos. Un evangelio corto, un evangelio conciso, un evangelio directo, un evangelio que nos da la esencia de lo que nosotros debemos entender en lo que tiene que ver con la palabra del Señor. Y según me cuentan, ustedes están mirando ahorita o empezarían a mirar el contenido de la enseñanza del Señor Jesucristo. El Señor Jesús comienza a decirnos concretamente qué es lo que usted y yo debemos conocer en el capítulo 4 del Evangelio de Marcos, la famosa parábola del sembrador. Esta parábola es importantísima porque, de acuerdo con el mismo Señor Jesucristo, es la parábola que nos ayuda a entender el resto de las parábolas del Señor. Y es una parábola que se concentra en algo importantísimo, central, único para usted y para mí. La parábola del sembrador. ¿Están conmigo, hermano? Por favor, abra su Biblia, busque conmigo el Evangelio de Marcos, capítulo 4, y la parábola del sembrador nos lleva hasta el versículo 20 más o menos. Esta sección del Evangelio puede dividirse fácilmente, como ustedes van a ver. En los primeros versículos de este capítulo 4 es propiamente la predicación, la enseñanza de la parábola. En segundo lugar aparece la necesidad de la parábola y en tercer lugar la interpretación de esta parábola.
Leo para ustedes la primera sección, capítulo 4 del Evangelio de Marcos, versículos 1 en adelante. Estoy leyendo de la Biblia de la Iglesia en América, una nueva traducción, muy buena por cierto. Jesús comenzó de nuevo a enseñar a orillas del lago. Se reunió tanta gente junto a él que tuvo que subir a una barca que estaba en el agua y se sentó en ella, mientras toda la multitud se quedaba en tierra junto al lago. Les enseñaba muchas cosas empleando parábolas. Les decía en su enseñanza o en su doctrina: escuchen, un sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, una parte de la semilla cayó junto al camino, pero vinieron los pájaros y se las comieron. Otra parte cayó sobre el terreno pedregoso, donde no había mucha tierra, y como la tierra no tenía profundidad, brotó enseguida. Pero apenas salió el sol, la quemó, y por no tener raíz, la secó. Otra parte cayó entre espinas, y cuando éstas crecieron, ahogaron las semillas, las cuales no pudieron dar fruto. Y otras semillas cayeron en tierra fértil, las cuales fueron dando fruto a medida que brotaban y crecían. Unas producían 30, otras producían 60 y otras 100 por uno. Jesús añadió: el que tenga oídos para escuchar, que entienda. La predicación de la palabra. Si hay algo que usted debe recordar al empezar a leer el Evangelio de Marcos, es que Jesús es un maestro. Jesús, en primer lugar, es un maestro. En realidad, lea de cerca el Evangelio de Marcos y apenas tenemos 3 capítulos hasta la fecha. ¿Y cuántas veces se nos ha dicho en esos primeros capítulos que Jesús enseña? Que Jesús enseña, que Jesús ha venido para predicar y enseñar. En realidad, directamente cuando el Señor Jesucristo es buscado, le dice a sus discípulos: vámonos a otro lugar porque tengo que enseñar, tengo que predicar. A diferencia de ese Cristo mitológico y fantasioso de muchas gentes que simplemente es un romántico que solamente hace cosas buenas, el Evangelio de Marcos nos dice que de Jesús hay que aprender. Que de Jesús hay que aprender mucho. Y el capítulo 4 en esta primera sección precisamente comienza con eso. Jesús empieza a enseñar. Se sienta en una barca en el lago de Genesaret, y en la costa de este lago muchas veces uno se encuentra con playas sumamente pedregosas, y empieza a contarle a la gente la esencia, lo más importante que por lo menos para él sus discípulos deben conocer. Les enseñaba muchas cosas. Cuando yo paso por ahí, yo me tengo que preguntar a mí mismo: ¿qué he aprendido yo del Señor Jesús? Si Él es mi Señor, si Él es mi Salvador, si Él es Dios, si Él es todo lo que sabemos que es, pero también es Maestro, ¿qué he aprendido del Señor Jesús? ¿Qué he aprendido propiamente de Él? ¿Puedo hacer una lista de cosas que Él me enseñó? Puedo decir: esto me lo enseñó Jesús. Y aquí está una de las primeras fundamentales cosas que el Señor Jesús quiere que usted aprenda de Él. Lo que nos sorprende con todo es que el Señor Jesús va a ocupar parábolas. La parábola es una expresión pedagógica, si ustedes quieren, que significa simplemente una historia cortita que se ocupa para ser comparada con otra verdad. Parábola. Para, algo que viene para estar a la par. Volá es algo que se coloca a la par. Muy parecido a nuestra palabra comparación. Comparado, parado con. El Señor Jesucristo va a enseñar en parábolas, y las parábolas son historias sacadas de su mismo ambiente. Jesús vivía en un ambiente agrario. Jesús vivía en un ambiente de campo. Seguramente la gente que lo oía también vivía en ese mismo contexto. Lo que les enseña esta parábola, la predicación de la parábola, a mí me parece interesante porque, en primer lugar, después de que el Señor Jesucristo ha contado la historia de este sembrador que sale a sembrar a la usanza antigua,
en donde el sembrador precisamente hace eso después de haber hecho surcos en la tierra, empieza a tirar su semilla, y una cae en un lado, otra cae en otro lado, otra cae en otro lado, y ahí termina la predicación. Hay varios lugares en donde cae esa semilla, y ahí termina la predicación. Ahí está la parábola. Uno se sorprende, bueno, ¿y eso qué tiene de importante? Es como que si yo fuera al campo y empezara a ver a algunos campesinos haciendo eso. Uno diría, mire qué bonito, mire qué peculiar, ¿no? Qué pictórico. El Señor Jesús se sienta con todas las de la ley. Cuando el rabí se sienta es porque lo hace con autoridad, como rabí, como maestro, experto en la ley, y lo que sale es con un cuentito. Y toda la gente aparentemente está contenta con eso. Algunos dicen, sí, el Señor Jesús fue un genio pedagógico porque ocupaba simplemente este tipo de herramientas pedagógicas con las que ilustraba, ¿no? Es un gran ilustrador, contador de cuentos. Pero usted y yo debemos darnos cuenta que las parábolas que el Señor Jesucristo ocupa en esta predicación de la parábola, se traen a cuento muchas cosas que quizás usted y yo no compartimos de contexto. El contexto al que el Señor Jesucristo se está refiriendo es al contexto del Antiguo Testamento, donde muchas veces se habla de un Dios sembrando, donde muchas veces se habla de un Dios que siembra árboles que florecen, que son fuertes, que están vivos, que da su hoja, que da su fruto y que su fruto no cae. ¿Recuerdan ustedes? Interesante que de acuerdo con varios expertos judíos, la mayor parte de las divisiones del canon del Antiguo Testamento comienza con una imagen semejante a la que el Señor Jesucristo ocupa aquí al iniciar diciéndonos el contenido de su mensaje. De la misma manera que empieza Josué capítulo 1, de la misma manera que comienza Salmos capítulo 1, de la misma manera que comienza Génesis capítulo 1, es el Dios que hace algo, que siembra algo, que hace que brote algo. Y aquí está el Señor Jesús haciendo prácticamente lo mismo. Si usted ha tenido el privilegio de visitar Palestina, visitar Jerusalén, encontrará que lo que el Señor Jesucristo cuenta aquí es común. El lago de Genesaret, por ejemplo, les decía, está rodeado de pedregales, campos verdes y pedregales. En el tiempo del Señor Jesús, las carreteras eran las carreteras romanas, por ejemplo, donde pasaban los caballos y los carros, por supuesto, endurecidas por el paso de la gente. Pero al fin de cuentas, ¿qué nos enseña esto? Porque otra vez yo podría decir, yo les voy a predicar la parábola del sembrador y dejarlos ahí. Y alguien me va a decir, ¡ay, qué entretenido, qué bonito! Ya estuvo. Cuidado, porque lo que el Señor Jesús hace es precisamente contarnos esto e inmediatamente nos lo va a interpretar para que usted y yo no nos quedemos solo con lo pictórico, con lo alegre, con lo bonito, con lo lleno de color. La predicación de la parábola aquí nos enseña de un Jesús que quiere que aprendamos, pero aparentemente, en primer lugar, lo que nos dice es tan simple, tan natural, que cualquiera podría aplaudirle, decirle, wow, qué capacidad para contar historias. Eso es lo que me gusta de ti, Señor Jesús, porque cuentas estas historias tan bonitas, tan pictóricas, tan nuestras, y sigamos aplaudiéndolo. Y hasta ahí llega el asunto. El Señor Jesús nos va a decir, sin embargo, que hay más. Miremos la segunda parte de este pasaje. Versículo 10. Cuando Jesús se quedó a solas, los que estaban a su alrededor, junto con los 12, le preguntaban acerca de las parábolas. Y él les contestó, a ustedes Dios les comunica el misterio de su reino. A los de afuera, en cambio,
todo les resulta enigmático, para que por más que miren, no vean, y por más que oigan, no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Luego Jesús les dijo, ¿no entienden esta parábola? Entonces, ¿cómo van a entender las demás? Esta es la necesidad de las parábolas. ¿Por qué Jesús predica de esta forma? Al fin de cuentas, ¿por qué el Señor comienza a predicar en público y lo que nos comunica parece tan sencillo, tan ameno, tan pictórico para la gran mayoría de gentes? Están extasiadas por su capacidad de ocupar el lenguaje, lo pictórico de su tierra y todo lo demás. Pero todavía, al llegar a este pasaje, al llegar a esta sección, no habíamos entendido aparentemente la necesidad de enseñar de esta manera. No sé si usted leyó conmigo lo que acabo de decir, pero sorprendentemente el Señor Jesús nos acaba de decir que las parábolas que Él ocupa no son simplemente ilustracioncitas para que te entretengas, no son simplemente herramientas pedagógicas que ilustran mejor y que permiten que los más sencillos entiendan, y que las parábolas que el Señor Jesús no son simplemente una herramienta homilética y de predicación para que todas las personas, todos puedan entender mejor. No. ¿Por qué enseña el Señor Jesucristo en parábolas? Sorprendentemente, lo que dice el Señor Jesús aquí no lo sorprende a usted. Él enseña en parábolas, en primer lugar, de acuerdo con lo que dice el Señor aquí. Es para que algunos simplemente no la agarren. Bueno, yo cuando estudié en el seminario me decían los profesores de homilética que precisamente las ilustraciones deben ser buenas ilustraciones, porque si usted explica la ilustración, ya no es una ilustración. La idea de la ilustración es que todo el mundo entienda lo que yo ya entendí. Pero el Señor Jesús aquí aparentemente va para el otro lado. La parábola es más bien para que no se entienda. Predicando para que no se entienda. Alguna vez me dan ganas de predicar así. Me paro al frente y empiezo a hablar de cierta manera en que nadie me entienda, ¿no? Al fin de cuentas, o a poco estoy predicando de esa forma, hermanos. Pero el Señor Jesús dice, por esta razón lo hago. ¿No le parece interesante eso? Los discípulos se han acercado a Él y les dice, Señor, debe haber algo más que lo que nos acabas de contar, por favor. Sabemos que eres un gran maestro, pero tú me sales con un cuentito, cuentos de barro como Salarrué en El Salvador. ¿No? Cuentos de barro, no, tiene que haber algo más profundo. Los discípulos del Señor Jesús se acercan, se interesan, lo buscan, le preguntan. No entendieron. La parábola era tan sencilla, tan directa, que ellos sinceramente se quedaron en la luna. Y por eso se acercan al Señor Jesús y le preguntan, explícame, Señor, ¿cuál es la gran onda con esto? Pues, ¿cuál es la gran onda con esto? Y el Señor Jesús les dice, se las voy a explicar porque ustedes, mis discípulos, aquellos que me buscan, aquellos que saben preguntarme, aquellos que saben inquirir, aquellos que no les basta con simplemente lo que escuchan el día domingo, no les basta con lo que escuchan del buen predicador, del buen homiletista, del buen ilustrador, aquellos que están más interesados en ir más a fondo, a estos les es concedido el privilegio de conocer el misterio del reino de Dios. El reino de Dios es ese gobierno que se había prometido en el Antiguo Testamento y de acuerdo con los profetas vendría con poder, con gloria, desde afuera se impondría sobre todos los seres humanos y sobre todos los gobiernos. Pero el Señor Jesús trae una noticia: este reino de Dios, por lo menos por ahora, no se va a implantar de esa manera. Misteriosamente va a venir de una forma misteriosa. Y ustedes son los privilegiados porque a ustedes les interesa. A ustedes les interesa más que entretenerse el día domingo. A ustedes les interesa más que sentirse bien con la bonita historia que me contaron. Pregúntenme, por favor.
porque habrá gente que estará satisfecha con lo que se dijo el domingo. A ver, ¿cuántas veces no usted se ha quedado después de la predicación del pastor o de los pastores diciendo, ¿y qué quiso decir ese con esto? Saber. ¿Se dan cuenta cómo empecé ya a hablar puro guatemalteco? Saber vos. Saber. ¿Ya entendieron lo que se les dijo? Saber. Esperemos el próximo domingo, va a estar mejor el próximo domingo. ¿No? Estos discípulos no son así. Y el Señor Jesucristo, cuando lo buscan, les dice: a ustedes les voy a decir, a los otros que sigan entreteniéndose, que sigan oyendo la parábola del sembrador y con tanta ricura y con tanta frescura para ellos, que llegue el domingo y que se sientan bien y que se sientan alegres. A fin de cuentas, eso es. Señor Jesús nos enseña que la parábola es un mecanismo teológico precisamente para despertar en usted y en mí la necesidad de preguntar, la necesidad de ahondar, la necesidad de investigar, la necesidad de conocer más. No que todo se me dé atol con el dedo, no así. No, usted y yo somos del círculo del Señor Jesucristo, que deberíamos estar constantemente preguntándole. A estos Dios, a estos el Señor Jesucristo le promete que les va a ser claro. Les va a ser claro una dimensión del reino. En un momentito hablamos de eso. Los demás que se queden oyendo, esos no se van a arrepentir, esos no van a cambiar, esos no van a hacer otra cosa sino simplemente seguir oyendo al cuenta historias. Esas no se darán cuenta que varias de las cosas que aparecen en la parábola son fundamentales para entender todo el mensaje, la enseñanza del Señor Jesús. Sí, esto de semilla, esto de tierra, esto de fruto, esto de cambios, esto de crecimiento, todo esto es esencial. Debemos entender la parábola del sembrador, y lo que la pueden entender son aquellos que van con el Señor Jesucristo, en nuestro caso en oración, en nuestro caso con deseo de aprender más, de meternos más, porque los demás, a ellos no les importa. Y seguramente en nuestra congregación habrá mucha gente así. Está bien, otro. Pero a los que se les promete es a aquellos que van con Él, y el Señor Jesucristo lo va a cumplir. Vayamos ahora a la interpretación de esta parábola, que quizás es el centro de todo. Escuche lo que el Señor Jesucristo dice. Versículo 14. Déjenme leer versículo 13. Luego Jesús les dijo: ¿no entienden esta parábola? Entonces, ¿cómo van a comprender las demás? El sembrador siembra la palabra. Los que están junto al camino son aquellos a quienes se siembra la palabra, pero apenas la escuchan, viene Satanás y le arrebata la palabra sembrada en ellos. Otros son como lo sembrado en terreno pedregoso, escuchan la palabra y de inmediato la reciben con alegría, pero como no tienen raíz en sí mismos, porque son inconstantes, cuando llega algún sufrimiento, persecución o a causa de la palabra, sucumben de inmediato. Otros son como lo sembrado entre las espinas, escuchan la palabra, pero los invaden las preocupaciones de este mundo, la seducción de las riquezas y otras ambiciones que ahogan la palabra y no la dejan dar fruto. Otros son como los sembrados en tierra fértil, escuchan la palabra, la aceptan y dan frutos, unos 30, otros 60 y otros 100 por uno. En la interpretación de la parábola, lo que nos interesa en primerísimo lugar, no sé si ustedes se dieron cuenta al estar leyendo esto, la repetición que el Señor Jesucristo insiste, la cosa que más se repite en esta sección es la palabra en el versículo 14, en el versículo 15 la palabra, en el versículo 15 2 veces la palabra, en el versículo 16 la palabra, en el versículo 17 la palabra, de la palabra, en el versículo 18 la palabra, en el versículo 19 la palabra y en el versículo 20 la palabra.
El misterio del reino de Dios tiene que ver con el hecho de que Jesús nos enseña de que aun cuando esperábamos que el reino de Dios vendría sobre nosotros, así lo esperaba Daniel, así lo esperaban los profetas. El reino de Dios viene desde afuera y se va a acabar esta injusticia en la que vivimos y Dios va a rescatar a Israel y a los creyentes y se va a imponer como rey justo que es. El Señor Jesucristo dice, eso no ha cambiado. Pero antes de que eso cambie, de que eso venga, el misterio del reino de Dios incluye un énfasis en la palabra de Dios, transformando a todos aquellos que la reciben. La palabra, la palabra, la palabra, la palabra, la palabra, la palabra y el contenido de la palabra, esto es lo que va a cambiar, esto es lo que te va a cambiar, esto es lo que va a hacer la diferencia. Escúchenme, por favor, este es el misterio del reino de Dios que incluye el poder de la palabra. La palabra te va a sostener, la palabra va a hacer cambios, la palabra te va a ayudar en medio de la tribulación, en medio del sufrimiento, en medio de la persecución, en medio de la enfermedad, en medio de la muerte. Es la palabra, la palabra, la palabra. Escuchen al maestro, por amor de Dios. No hay otra cosa. Inclusive, a mí me sorprende, ¿no? Porque Marcos es un evangelio bien práctico y nosotros queremos ser bien prácticos y nosotros nos debatimos porque la gente nos pida hagan, dejen de tanto hablar y hablar, pero hagan. Y el Señor Jesucristo lo primero que viene a decirnos es reciban la palabra. Lo que va a cambiar el asunto es la palabra. No se les olvide esto, el sembrador tiene que ver con este Jesús que entrega la palabra, porque el reino en misterio consiste en primer lugar en recuperar este poder de la palabra. Por eso las historiecitas no nos interesan. Pero estos que sí están interesados en penetrar más, reciben esta enseñanza del Señor Jesús. ¿Cuántas veces se repite esto aquí? Lo siguiente que nos llama la atención de esta última parte del texto es que de acuerdo con el Señor Jesucristo existen 4 tipos de terrenos. 4 tipos de terrenos en donde se siembra la palabra, en donde se da la semilla, en donde el sembrador, al ir caminando por su campo arado, va tirando la semilla. Eso todavía lo hacen en muchos lugares. De esa forma se siembra todavía en muchos lugares. Se tira la semilla y luego se trata de meter al suelo con el pie, ¿no es cierto? Tira. Pero hay 4 tipos de terrenos. Y en esta sección creo yo que usted y yo deberíamos preguntarnos, yo me pregunto, usted debe preguntarse, ¿qué tipo de terreno soy yo? Porque si la palabra es tan importante para cambiar mi vida y yo soy un tipo de terreno, ¿qué tipo de terreno soy yo? El primero de los terrenos que aparece aquí es este terreno en donde la semilla lo alcanza, por supuesto, la palabra está siendo diseminada, usted está escuchando, usted está oyendo, la palabra llega hasta lo más profundos rincones del que están escuchando. Pero estos primeros que aparecen aquí, miren, el primer tipo de tierra son los que caen junto al camino. Sí, esa franja de terreno endurecida, porque por ahí pasa la gente para un lado y para otro y se mueven y parecen hormigas locas y están todo el tiempo caminando. Si no, miren a las 7 de la mañana en Guatemala las calles, pues uno para allá, otro para allá, las grandes colas. Y esto no solamente de Guatemala, El Salvador y Latinoamérica y los Estados Unidos están llenos de gente que todo el tiempo vive así. Están así precisamente, activando, moviéndose por un lado para otro, y la semilla pangán le cae por ahí, y la semilla llega, pero el lugar está tan duro, estás tan ocupado, estás tan atendiendo otro montón de cosas que no reconoces que el elemento central que va a cambiar tu vida está simplemente siendo pisoteado y llevado
El Señor Jesucristo va a decir aquí, es el diablo el que hace eso. Pero a mí me llama la atención que el Señor Jesús llama diablo precisamente a ese activismo loco. Nuestras iglesias muchas veces también, nosotros mismos estamos perdidos en un activismo loco. Estamos llenos, nuestras agendas están llenas, no tenemos tiempo para nada. Son estudios, es trabajo, es un montón de otras cosas. ¿Y la palabra? Tal vez un pedacito por ahí, si es que acaso. Lo trágico de ese primer terreno, y ojalá que usted no sea ese terreno, ojalá que tenga espacio, que pueda respirar, que pueda dedicarle tiempo a la palabra, para que la palabra penetre en usted, aunque esa tierra está dura por el caminar y el transitar y el hacer y el deshacer, y los negocios y los estudios y las actividades y otro montón de cosas, y no podemos porque no se puede. Venga, estudie más, no tengo tiempo, hermano, no se puede, hermano. Pero si la vida depende de la palabra del Señor Jesús, ¿cómo es que usted no tiene tiempo para lo esencial? ¿No? Y el diablo feliz. El diablo no está solamente en los detalles. El diablo está en el hiperactivismo que nos manejamos nosotros. Y algunas veces en la iglesia tenemos muy buenas excusas, porque hacemos cosas buenas, porque lo otro es bueno de hacerlo, porque lo otro es necesario de hacerlo. Pero al hacerlo estamos descuidando lo esencial, que es la palabra del Señor. Meditar en la Escritura, en lo que dice el Señor Jesucristo, permitir que la palabra empiece a germinar en mí con tiempo, masticándola una y otra vez. Funciona así. El segundo tipo de terreno que aparece aquí es un terreno que se describe, de acuerdo con el Señor Jesús, como un terreno lleno de piedras. Otros son como lo sembrado en terreno pedregoso, versículo 16. Escuchan la palabra y de inmediato la reciben con alegría. Pero como no tienen raíz en sí mismos, porque son inconstantes, cuando llega algún sufrimiento o persecución a causa de la palabra, sucumben de inmediato. El primer terreno era el terreno del camino, donde todo el mundo está haciendo un montón de cosas y no le queda tiempo para meditar en la palabra. El segundo terreno está lleno de piedras. Está lleno de piedras. Muy fácilmente diríamos nosotros, representa nuestro corazón y nuestra mente. Representa nuestro corazón y nuestra mente, lleno de piedras, que no importa lo que le diga el Señor, no importa lo que diga la palabra, usted no va a cambiar y no va a cambiar porque usted es así. En ese momento vivimos. Y por supuesto, este segundo terreno se describe aquí como aquellos que reciben la palabra el día domingo, por ejemplo. Quizás usted sea el que dice, wow, bendición, gloria a Dios, cantemos juntos, alabemos al Señor. Pero luego cuando viene la persecución, el sufrimiento, simplemente se le olvida. A esto le llamo yo el regocijo o el gozo superficial. El gozo superficial en el que muchos evangélicos y creyentes viven, en donde nos alegramos por un momentito, pareciera que estuviéramos en una sala de emergencia, que nos dan choques eléctricos para que respondamos a la vida, ¿no? Y de repente pues nos emocionamos un poquito y seguimos relacionando, pero en la medida en que simplemente esto se queda dentro de la iglesia, en el culto, ya estuvo. Cuando vienen los problemas, cuando viene la enfermedad, el cáncer, el virus, cuando viene la falta de trabajo, cuando viene también la necesidad de defender tus convicciones frente a una sociedad que no quiere nada con tus convicciones, cuando tú tienes necesidad de insistir, el Señor Jesús me enseñó que esta práctica es pecaminosa, que esto no lo puedo hacer, fácilmente nos empezamos a echar para atrás. Sucumbimos. Porque somos de aquellos terrenos en el que nos alegramos superficialmente. No tiene raíz, dice el Señor Jesús. Usted no ha tenido tiempo para echar raíces en la palabra y la palabra no ha echado raíces en usted.
¿Cuánta raíz tiene usted en la palabra? ¿Cuánta raíz la palabra ha metido en usted? ¿No? Dígame. Yo le aseguro, hermano querido, que si usted compara lo que hacemos nosotros con la Escritura, en términos de cómo nosotros a veces, cuando aceptamos un trabajo y se nos dice, mira, tenés que manejar este manual, y en términos de 3 meses tienes que conocerlo de pe a pa, y tienes que saber dónde está y buscarlo y dónde esté, lo hacemos. Pero existen iglesias y existen hermanos en la iglesia que han pasado 20 años y nunca han leído la Escritura, nunca la han leído completamente, les parece. Y claro, sí se alegran en el momentito, ¿no? Se alegran, como dice el pasaje. Pero luego la persecución, pero luego la pandemia, pero luego lo demás. Tercer terreno. Otros son, versículo 18, como lo sembrado entre las espinas. Escuchan la palabra, pero los invaden las preocupaciones de este mundo, la seducción de la riqueza y otras ambiciones que ahogan la palabra y no la dejan dar fruto. Frente a algunas teologías que hoy en día se nos presentan como hablando de un Dios que Él hace contigo lo que Él quiere hacer, una y otra vez la soberanía de Dios mal entendida. Cuando leo al Señor Jesucristo, encuentro a un Dios que te ofrece la palabra y que eres tú precisamente con base en tu dureza de corazón o en tu activismo otra vez o con tu alegría superficial, la que muchas veces no permitirá que la palabra dé los suficientes frutos para seguir adelante. Eso es lo que dice este pasaje. Y este tercer terreno está lleno, ya casi termino, hermanos. Este tercer terreno está lleno de personas, otra vez, que son buenos hermanos. Son buenos hermanos, pero somos humanos ustedes. ¿Acaso usted no se preocupa por su futuro? ¿Acaso usted no se preocupa por su retiro? ¿Acaso usted no se preocupa cómo se va a mantener? Por supuesto, eso sin nombrar los extremos, ¿no? Hay gente que vive preocupada porque la Tierra va a ser destruida por un asteroide. Y con visiones apocalípticas están preocupados todo el tiempo y eso los inmoviliza. ¿Preocupaciones? Me llama la atención cómo dice aquí la palabra, ya en el tiempo del Señor Jesucristo. Algunos se dejan enganchar, diríamos nosotros en Guatemala o en El Salvador, por la seducción de la riqueza. A ver, honestamente, ¿cuánto de tu tiempo y cuánto de tu vida lo gastas haciendo plata? ¿Cuánto? Ustedes contéstenle al Señor, pero no tiene tiempo para estudiar a profundidad la Escritura. No puede. Se los deja enganchar la seducción de la riqueza, los afanes de este mundo. Me estoy poniendo viejo usted. Yo debo controlar mi calendario. Eso es cierto, pues, ¿no? ¿No es cierto, Octavio? Nos estamos poniendo viejos. Y tengo que controlarme. No, hombre, demasiada energía me estás pidiendo que invierta en las cosas del Señor, en las cosas de la palabra. Ya para terminar, hermanos, por cuestión del tiempo, hay un cuarto tipo de terreno que sorprende también. Porque a diferencia de los otros, descrito por el Señor en el versículo 20, otros son como lo sembrado en tierra fértil. Escuchan la palabra, la aceptan y dan frutos, unos 30, otros 70 y otros 100 por uno. A diferencia de los otros lugares que se acaba de mencionar, este número 4 tipo de terreno simplemente se dice que es fértil. Simplemente se dice que es fértil. No se nos dan más detalles, como el caso del camino, como en el caso de las espinas, como en el caso de las piedras. No se nos dice, simplemente se dice que será un terreno fértil. Lo que me llama a mí a pensar que el Señor Jesucristo lo que nos está diciendo es que ser un terreno fértil es precisamente rechazar ese activismo del primer terreno.
Rechazar esa alegría superficial y momentánea que no nos deja penetrar en la Escritura. Rechazar esa preocupación por las propiedades y por el dinero y por lo que voy a hacer y por lo que le voy a dejar a mi familia, porque usted tiene algo mucho más importante en lo que debe gastar su tiempo, su energía, su esfuerzo. Necesita penetrar en la Escritura. De otra forma se los están enganchando, de otra forma está siendo engañado. Ser fértil significa precisamente tomar postura de no querer ser como estos otros terrenos. Y también sorprende en este último versículo que el Señor Jesús no dice nada más excepto reciben la palabra, la creen, la obedecen y entonces milagro de milagros, fruto de fruto. Cualquiera que hubiera estado escuchando al Señor Jesucristo diría, wow, y vos que conoces, ¿cómo se llama el pueblito aquí de Guatemala? Almolonga, ¿qué conoces Almolonga pues? Porque de acuerdo con los índices que el Señor Jesucristo presenta aquí, esto es increíble. Porque por un lado, hermanos, si el Señor Jesús, si usted se fija, el Señor Jesús le ha dicho a sus discípulos, vení, te voy a enseñar a ser pescadores, pescador de hombres. Te voy a enseñar cómo predicar la palabra. Te voy a enseñar qué debes enseñarle a los demás. Y lo primero que viene a decirle a sus discípulos es, ¿sabes? Existen 4 terrenos y de esos 4, 3 no sirven. Cualquiera va a decir, ¿qué pasó? Eso no es muy buena motivación. Pero cuando llega el número 4 a estos que son fértiles, los describe con unos índices de producción increíbles del 30, del 60, del 100%. Porque es la palabra otra vez cuando se piensa, cuando se apropia, cuando se acepta, cuando se obedece de esta manera que milagrosamente hace cambios en nosotros. Si la iglesia está débil, no es porque no está haciendo muchas cosas. Si la iglesia está débil, no es porque no tiene muchos programas. La iglesia está débil porque existe un montón de terrenos como esos primeros 3 y no como el 4. Que quiere dedicarle su vida a conocer lo que el Señor Jesucristo, y cuando no entiende, pregunta, profundiza, quiere ir más, y de repente, milagrosamente, como Pablo dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 2, el poder, el dinamo de la palabra de Dios transforma a ese individuo y empieza a saber cambios genuinos en su carácter, en su ética, en su manera de manejar el dinero, en su manera de mirar el mundo con optimismo, porque confía no en sus fuerzas, ni en su capacidad para hacer negocios, ni en su capacidad e intelecto para hacer muchas cosas, sino porque es fértil, porque Dios está haciendo un milagro en usted a través de su palabra. Ahora, si soy predicador, esto me anima mucho, porque muchas veces los predicadores pensamos que esto depende de nosotros. Y cuando estamos aquí adelante, algunos miramos que se están durmiendo y otros que no, ¿verdad? Y uno dice, ay, hombre, duérmanse todo lo que quieran, hermanos. Al fin de cuentas, no depende del predicador, depende de usted como hijo de Dios que entiende que quiere ser un tipo de tierra que vive, que acepta, que adopta, que recibe con plenitud la palabra. Y mire cómo el Señor empieza a hacer cambios en su vida. No espere cambios si vive bajo el camino o sobre el camino o a la par del camino, entre piedras o entre espinos, no van a venir. Pero para aquellos que predicamos la palabra de Dios otra vez, es animoso, motivador, consolador, el darnos cuenta que algunos de esos ojos que están viendo están diciendo sí, basta ya. Tengo que empezar a meditar profundamente en la Escritura. Y cuando no la entienda, voy a ir más adentro. Y cuando la aprenda, la voy a aceptar y la voy a obedecer. Y estos son los que sostendrán a la iglesia bíblica el camino por otros 20 años o más, mientras el Señor no viene.
Padre, gracias por la IBEC. Gracias por sus líderes, aquellos que conozco y aquellos que son nuevos. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de meditar en tu palabra. Y reconozco, Padre, que junto con todos los seres humanos muchas veces tenemos excusas para no hacerlo. Te damos gracias por lo que primero nos enseña el Señor Jesús. El poder de la palabra de Dios que transformará a aquellos que dicen ser parte del reino de Jesucristo. Gracias por la parábola del sembrador. Con nuestro corazón en la mano, Señor, queremos decirte que es nuestro deseo ser fértiles y no, Señor, ser parte de los otros terrenos. Con nuestro corazón en la mano también queremos darte gracias como mensajeros, como predicadores, como maestros de la palabra. Porque aun cuando hay apenas un 25% de aquellos que oyen y que escuchan y reciben la palabra con dedicación y con amor y con convicción, queriendo penetrar aún más en ella, ese 25%, Señor, es suficiente para cambiar las vidas de muchos. Con ese 30, con ese 60 y con ese 100%, como un grano de maíz, Señor, se convierte en varias mazorcas. Oro por ese 25% que recibe la palabra del Señor. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, oramos. Amén.